Tamar era una joven de alma pura cuya existencia estuvo marcada por un evento terrible de agresión y deshonor. Siendo hija del rey David, ella poseía orígenes nobles y una vida que prometía seguridad y amparo. Sin embargo, ella acabó convirtiéndose en víctima de un crimen horrendo cometido por su propio hermano. Este acto de violencia no solo causó daños irremediables a Tamar, sino que también sacudió profundamente toda la estructura de la familia real, desencadenando una secuencia de eventos trágicos. Acompáñeme hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles de esta trágica historia en la familia del rey David. Antes de eso, te pido que dejes tu apoyo con un like, te registres en el canal y actives la campana de notificaciones para ser informado siempre que haya un nuevo vídeo disponible. La tragedia que asoló a los descendientes de David comenzó después de su pecado de adulterio. David, el rey de Israel, era reconocido por su habilidad militar, sabiduría y por ser un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, incluso los hombres más virtuosos cometen errores, y David también cometió errores. Uno de estos errores fue el pecado que cometió con Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales de su ejército. David cedió al deseo de Betsabé y terminó cometiendo adulterio con ella, planeando la muerte de su esposo Urías. Después de este pecado, David fue advertido por Dios a través del profeta Natán, quien le dijo que la espada nunca se alejaría de su casa. La historia de David es una prueba de cómo las acciones equivocadas pueden tener graves consecuencias y afectar a todos a su alrededor. La historia de Tamar está registrada en el libro de 2 Samuel, capítulo 13. El texto relata que Tamar era una joven bella y virgen, pero esto estaba a punto de cambiar debido a los planes de su medio hermano, llamado Amnón. Amnón estaba profundamente enamorado y obsesionado con Tamar. Él imaginaba que sería imposible poseerla, pues sería difícil estar a solas con ella. Sin embargo, tenía un primo muy astuto, llamado Yonadab. Yonadab era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab preguntó a Amnón cuál era su problema, ya que él parecía tan abatido todos los días a causa de esa situación. Amnón respondió que estaba enamorado de su media hermana, Tamar, hermana de Absalón. Fue entonces cuando Yonadab ideó un plan terrible que arruinaría la vida de Tamar. Yonadab le dijo a Amnón que fingiera estar enfermo y le pidiera a su padre que le permitiera visitarlo. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió que le permitiera a su hermana Tamar venir y preparar 2 pasteles allí mismo, para que él la viera y ella le sirviera. David consintió y envió a Tamar a la casa de Amnón para prepararle algo de comer. Sin saberlo, el rey David estaba colaborando con un terrible plan que tendría graves consecuencias en la vida de sus hijos. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, se dirigió al lugar donde él estaba acostado para que él pudiera verla preparar la masa. Ella horneó los pasteles como él había pedido, con todo cuidado. Cuando puso la bandeja delante de Amnón, se negó a comer y ordenó que todos sus siervos salieran de su presencia. Tamar se encontraba ahora sola con Amnón y no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Amnón le pidió a Tamar que llevara el pastel a su habitación y lo sirviera mientras él comía. Tamar obedeció a su pedido, pero cuando le ofreció la comida, él la agarró y exigió que ella se acostara con él. Desesperada, Tamar suplicó que no la violara. Le rogó que no cometiera esa locura porque no podía soportar vivir con tal vergüenza. Ella sugirió que en vez de violarla, él pidiera al rey que se casara con ella, evitando así una terrible desgracia en la vida de ambos. Sin embargo, Amnón se negó a escucharla, siendo más fuerte que ella, la violó. Después de haber violado a Tamar, la pasión que Amnón sentía por ella se transformó en profundo desprecio, y él gritó para que ella saliera de su presencia. Tamar se volvió aún más desesperada y le rogó que no la expulsara, porque eso sería peor que el mal que había hecho. Ella esperaba que él se casara con ella como una forma de amenizar la situación, pues, después de haber perdido su inocencia, probablemente no tendría otras oportunidades de casarse en el futuro. Sin embargo, Amnón se negó a escucharla. Llamó a su siervo y le ordenó que la sacara y cerrara la puerta. Está claro que la pasión que él afirmaba sentir por ella no era más que un deseo carnal. El siervo la llevó afuera y cerró la puerta.
Tamar vistió una túnica larga, como era costumbre entre las vírgenes hijas del rey. Luego rasgó su túnica, arrojó cenizas sobre su cabeza y cubrió su rostro con sus manos, partiendo en llantos. Su hermano Absalón vio la escena y preguntó si era verdad que Amnón había hecho esto con ella. Absalón la consoló y la llevó a vivir a su casa. Aunque fingía que todo estaba bien, en realidad, Absalón ya estaba planeando su venganza contra su hermano Amnón. Cuando David se enteró de lo ocurrido, se puso furioso, pero no tomó ninguna medida para castigar a Amnón. A su vez, Absalón estaba profundamente angustiado y alimentó un odio creciente hacia su hermano debido a lo que había hecho a su hermana Tamar. 2 años después, Absalón invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón, a un banquete. Durante la celebración, Absalón ordenó a sus siervos matar a Amnón en venganza por la violación de Tamar. Después del asesinato, Absalón huyó al reino de su abuelo materno, el rey Talmai, en Gesur. David quedó devastado por la muerte de Amnón, pero con el tiempo perdonó a Absalón. Después de pasar 3 años en Gesur, Absalón fue traído de vuelta a Jerusalén por medio de Joab, un comandante del ejército y pariente cercano de David. Sin embargo, la reconciliación entre David y Absalón era solo superficial, y la relación entre padre e hijo permaneció tensa. Más tarde, Absalón se rebeló contra su padre, David, en un intento de tomar el trono. La revuelta resultó en una guerra civil, y al final las fuerzas de Absalón fueron derrotadas, y murió trágicamente durante la batalla. Aunque Absalón buscó venganza por la violencia que Tamar sufrió, su venganza acabó transformándose en una trayectoria de rebelión y tragedia, con consecuencias terribles para él y su familia. Después del fallecimiento de Absalón, David lamentó profundamente y expresó una tristeza amarga, revelando que, a pesar de las dificultades, aún amaba a su hijo. David es una figura prominente en el Antiguo Testamento de la Biblia, siendo considerado uno de los más grandes reyes de Israel. Gobernó durante un periodo próspero y es recordado por sus habilidades militares, liderazgo político y por establecer Jerusalén como la capital de su reino. Sin embargo, incluso siendo un rey exitoso, hay evidencia en la Biblia de que David enfrentó problemas en su papel como padre. Estos trágicos eventos nos recuerdan la importancia vital de cuidar a las personas que viven en nuestros hogares, especialmente a nuestros hijos. Comente a continuación si ya conocía esta trágica historia de Tamar y si le gustó este vídeo. Regístrese en el canal, deje su like, compártalo con amigos y familiares. Que todos estén bajo la protección de Dios. Hasta el próximo vídeo.